Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, yo continúo con mi tratamiento, con mi sombrero para la luz y con mi máscara. Ya me siento mejor. Si ustedes pueden ver las partes de aquí de esta parte ya, las manchas ya han mermado, la resequedad ha mermado. O sea que sí hay esperanza de mejoría. Ya llevo 4 días usando la máscara todo el día y hasta para dormir la he usado. He aplicado lociones naturales. Bueno, yo uso productos de OmniLife. He usado el OmniPlus Gel y el Aloe Beta, la loción de manos. Bueno, hay un sitio donde yo los puedo mandar para que averigüen más información y si desean comprar. No, mi objetivo en este momentico no es hablar de publicidad, sino compartirles esta experiencia de sanación, porque pude haber ido donde un doctor, pero pienso que a veces eso me causa más trauma que eh, mejoría. Entonces yo traté esta vez primero remedios caseros y sobre todo el descanso. Me hice un horario, por ejemplo, acá tengo mi horario. Sí, entonces eso me ayuda para eh, estar más desestresada. Bueno, hoy quisiera también compartirles que eso es como una campaña que quiero hacer, siempre lo he querido hacer y lo he hecho en algunas ocasiones dentro de mis posibilidades, y es que debemos de ser conscientes de que el cigarrillo y todos los vicios traen consecuencias muy malas para nosotros, para nuestra salud y para los demás. Entonces, al igual que en mi caso yo fui bipolar, tomé la decisión de hacer cosas que me mejoraran mi salud, para no ver sufrir a mi mamá, a mi familia. De igual manera pienso que la gente que fuma o tiene algún vicio debe de procurar salir de ese vicio para beneficio de los demás, pensando en que los demás no van a recibir esa polución que ellos dejan. Entonces, yo en especial me pregunto en este país, en los Estados Unidos, cómo la gente habla tanto de control de drogas, pero no se dan cuenta que en el cigarrillo hay más químicos nocivos. Yo pienso que hasta más de lo que contiene la cocaína. O sea, la cocaína pues generalmente afecta el cerebro de la persona y hasta las emociones, pero el cigarrillo afecta a todo: los riñones, los pulmones, la piel, el cerebro, y pues el fumador no se da cuenta. Pero yo que he encontrado que los fumadores no solamente tienen problemas respiratorios, sino también de piel, se envejecen más rápido, tienen problemas de riñones, y además de eso hay algo que es como la llave. O sea, la Coca-Cola y el cigarrillo están muy asociados. Es como que lo primero que he visto a la gente, yo he vivido con diferentes personas y de eso he aprendido, y pues he visitado gente y en un restaurante yo observo mucho los hábitos de la gente. Entonces he visto que, por ejemplo, la gente desayuna tomando Coca-Cola, o lo primero que agarran es una Coca-Cola para empezar el día. Entonces eso realmente es otro vicio, algo que podemos suplantar, podemos sustituir por ejemplo, un vaso de agua, un jugo de naranja natural. Entonces son cosas que uno tiene que concientizarse, y como les decía en el video sobre las cuestiones financieras, mi propósito es crear conciencia, hacer que la gente piense. O sea, yo pienso que a veces hay que pensar en contravía. Me acuerdo en Colombia había un programa, no era un programa, era como una tira cómica o un artículo en el periódico que se llamaba así, En Contravía. Y a veces hay que hacerlo así, porque uno tiene que pensar como en contra de lo que la sociedad a veces está pensando y las tendencias, pero de una manera muy inteligente. O sea, yo no sé cómo lo hizo, y en la Biblia hay muchos ejemplos de cómo la gente usó su inteligencia y recibió esa inspiración de Dios para liberar, por ejemplo, a los judíos cuando los querían matar. Por ejemplo, la reina Esther fue un caso. Por ejemplo, Moisés, o sea, fue alguien que usó su inteligencia. Y ahora en la historia también vemos, por ejemplo, Gandhi, cómo libertó a la India de los ingleses usando su inteligencia y su corazón. Entonces esas dos cosas hay que usarlas
corazón y cerebro juntos. Pero entonces no hay que hacer lo que la gente repite, también hay que buscar otras soluciones alternas, no solamente lo que nos dice un médico, porque nosotros en general he visto eso, que uno va a un médico esperando que le recete algo para el mal que tiene, para calmar el dolor, pero realmente espero que el médico me diga cómo puedo yo frenar ese problema o qué me está causando ese problema. Yo no he visto médicos que habrá uno entre mil que le dicen a uno, ve, mira, esto te está causando el problema, páralo. Sino que lo primero que se hace, y es la tradición, te recetan algo para que te mejores. Y si eso te causa un efecto secundario, bueno, entonces te voy a mandar esta otra cosa para que te mejores. En mi lista de ser feliz y de bipolaridad hay un video que encontré recientemente sobre un terapista que dejó su profesión porque realmente él vio que estaba luchando contra lo absurdo. O sea que eso me hizo también como identificarme con esa persona, porque él sabe los problemas mentales y esos están asociados con problemas emocionales, pero él decidió hacerlo desde otro punto de vista y no luchar contra la corriente. Entonces por eso hagamos una reflexión, paremos un momento de repetir, de agarrar el teléfono cada vez y mirar bueno, qué está el entretenimiento, qué hay en el día, la película, la moda, la canción del día. Paremos un poquito y empecemos a mirar qué realmente le estamos dando a nosotros, al cuerpo, y cómo le estamos ayudando al prójimo, cómo estamos amando al prójimo. ¿Será que podemos deshacernos de ese vicio que nos está esclavizando y podemos tener un poco de consideración con los demás? ¿Será que estamos haciendo mucho ruido también y estamos perturbándole el sueño a los vecinos? ¿Será que estamos también hablando muy duro y estamos exasperando a otras personas? O el mismo chisme. Bueno, hay muchas cosas que podemos nosotros examinar. Entonces, bueno, les dejo este mensaje y pues vamos a ver qué pasa. Confiando en Dios ya voy a salir de esta, porque la verdad es que me estaba preocupando. Y bueno, gracias por la sintonía, que Dios los bendiga. Hasta luego.